¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 3 de julio. Les saluda Manuel. Mis hermanos dicen que no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, la bendita palabra del Señor es más valiosa que el oro. La Biblia es la verdadera fuente de la sabiduría y es nuestra conexión directa con las obras de Dios. Además, nos instruye en el camino recto del Señor. Y hablando de eso, pasemos a las Sagradas Escrituras para gozarnos de la palabra poderosa de Dios nuestro Señor. Empieza en el Antiguo Testamento, el libro segundo de Reyes, el capítulo 22 al versículo 3 y el capítulo 23 al versículo 30. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 21 al versículo 37 y el capítulo 22 al versículo 16. Salmos 1 del 1 al 6 y Proverbios 18 del 11 al 12 de la Biblia de las Américas. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Asalía, de Mesulam, a la casa del Señor, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey, y trajo palabra al rey diciendo: Tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa, y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dice el Señor: He aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar, y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición,
y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí te reuniré con tus padres, y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna, e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón, la redujo a polvo, y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó al Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloc. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán Melech, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, el rey los derribó, los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Estoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, y llenó sus lugares con huesos humanos. Además, derribó el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel lugar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al volverse, Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte,
y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá, y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel. Y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, diciendo: celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los médium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés les había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria junto al río Eufrates. Y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megido en cuanto lo vio. Sus siervos llevaron su cuerpo en carro desde Megido, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Y ahora pasemos al libro de Hechos, el capítulo 21 al versículo 37 y el capítulo 22 al versículo 16. Defensa de Pablo en Jerusalén. Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y capitaneó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo, diciendo: hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros.
Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él dijo: Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicio, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz que me hablaba. Y yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano, y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando su nombre. Salmos 1, del 1 al 6. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Proverbios 18, del 11 al 12. La fortuna del rico es su ciudad fortificada, y como muralla alta es su imaginación. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Mis hermanos, en realidad, para terminar con algunos hábitos malos o vicios, se necesita mucha disciplina. Además, se requiere de la oración. Pida a Dios que le dé fuerzas para vencer los obstáculos, y el Señor obrará de tal manera que usted se quedará asombrado con el cambio. Les habló Manuel. Le invito para que me acompañe mañana, si el Señor lo permite, para continuar con el estudio bíblico. Que Dios le llene de bendiciones en este día.